Estamos de regreso en el programa y cuando la cámara enfoque la panorámica van a ver una cosa que me parece interesante. Pero ahora vamos a hablar de Semana Santa y la culinaria arequipeña, porque la fe de un pueblo como el de Arequipa, la Roma del Perú, se ve en sus procesiones, pero también eso está ligado con las costumbres, las comidas y los postres de Semana Santa. Y para eso hemos invitado a Roger Falcón, el exgerente de La Benita, hijo de Benita Quicaño, la picantera, la famosa picantera arequipeña. Bienvenido, Roger. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué haces aquí, hermano? Porque lo primero que te voy a hacer es la pregunta. ¿Las picanterías de Arequipa son regentadas básicamente por mujeres? Y es cierto que tu mamá está en la principal, pero tú ya estás regentando la Benita en el centro histórico, ¿verdad? Sí, bueno, no tanto, no sé si sería regentar, ¿no? En realidad, con mi mamá estamos en el centro histórico ya hace 3 años. Mi mamá, con ella estamos día a día en la Benita de los Claustros y en Victoria, que es una picantería muy interesante que queda en San Francisco. Es una nueva propuesta de picantería de la que quiero hablar más adelante. Sí, es una nueva propuesta que mantiene la esencia, mantiene la tradición también, incluso la rescata, va mucho más allá, porque tiene un ADN o un área de investigación y desarrollo. Yo soy arquitecto de profesión y soy cocinero a la vez en Nacional de Picantería. Y bueno, esto también, Victoria, lo hemos conversado mucho con Juan Guillermo del Carpio y a él le parece muy interesante lo que estamos haciendo porque en realidad es algo que mantiene la esencia y la tradición y da camino hacia adelante, hacia el futuro. Y esa es la problemática que ocurre normalmente en las picanterías, porque al no, digamos, de alguna manera actualizarse con el sistema, han ido desapareciendo, pues. Es el caso de que en 1825 han habido 3.200 picanterías. 3.200 picanterías en 1825. Y hace casi 100 años. 200 años. Y el 2014... Perdón, casi 200 años. Y 2014, 51. 50 alrededor de la ciudad y una en el centro histórico, que es la Benita de los Claustros. ¿Solo tenemos medio centenar de picanterías? De picanterías, y de ellas 10 son las que tienen mucha historia, y está la señora de la Nueva Palomino, la Caucao, la Lucila, la Benita. Son solamente 10 que tienen mucha historia y que son las fundacionales de la Asociación Picantera, ¿no? Estuve haciendo la introducción. Hablemos primero de Semana Santa y luego hablamos de la picantería. Sí, no hay problema. Cuéntame, venir a Arequipa, pasar la Semana Santa, es ver la fe, es ver las procesiones, participar de los ritos, pero también es comer, ¿no es cierto? Exacto, sí. Y dime, en las picanterías, y tú que has estado tras estos proyectos, ¿qué platos has rescatado de la antigua Arequipa en Semana Santa? Sí, bueno, una picantería principalmente no es monótona, es decir, tiene una carta que va cambiando de acuerdo al sistema, al ecosistema, a los climas, a las festividades tradicionales, en este caso Semana Santa, y en este caso nosotros pues adoptamos esos platos que se preparan en Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, lo más contundente y lo más fuerte es el caldo de Pascuas. Arequipa tiene 7 carnes, ¿no? Exacto, o sea, Arequipa es fuerte y contundente. O sea, Arequipa no tiene 7 ni 10 platos, Arequipa tiene 700 platos. Y el señor Alonso Ruiz ahora, una vez me conversó de que en realidad tiene para sacar como 1000 platos en un recetario próximo, pero Arequipa es contundente, es fuerte, puede concentrar el 80% de las técnicas gastronómicas a nivel mundial y podría ser, y debería ser en realidad, la capital gastronómica de toda Latinoamérica. En ese sentido, Arequipa tiene 50 o 54 tipos de chupes y uno de los más contundentes, a la par con el chupe camarones, es el caldo de Pascuas, ¿no? Hablar de Arequipa y sus picanterías, Juan Guillermo del Carpio dice de que Arequipa es fiel parroquiana a sus picanterías. Entonces, hay una asociación muy directa y un enlace entre Arequipa, su territorio, su gastronomía y el catolicismo, porque incluso tenemos un chupe de viernes. Claro. Los viernes no comemos carnes, todo el año. Claro, en las picanterías se hace, ¿qué el viernes? El viernes, el chupe de viernes, se hace guisos sin carnes. Sin carnes, ¿no? Rojas, ¿no es cierto? Rojas, por ejemplo, hacemos, los más tradicionales son ají de calabaza,
el hidro zapallo, que en Lima lo llaman el locro, y Arequipa no necesita incluso etiquetarla como cocina vegetariana, o sea, tiene una infinidad de platos. Es más, la imaginación de la picantera, de la matriarca cocinera arequipeña, puede desarrollar cualquier comida sin carnes y con los productos espontáneamente. Leía yo a Juan Guillermo Carpio, inclusive hablaba con él en una entrevista que le hice para un canal de Lima, y él decía que el caldo de Pascua era muy tradicional en Arequipa, bastante tradicional, Sí. ¿no? Pero que esto se hacía en las casas y que era toda una festividad. El sábado se reunían como se reunían en Navidad. Exacto. ¿No es cierto? Y que entre música, bailes, las mujeres de la familia, es decir, la abuela, la madre, la hija, las nueras, preparaban en un fogón a leña en la huerta de la casa. Las casas tenían huerta, Exacto, o en su ¿no es patio. cierto? El caldo de 7 carnes, ¿no es Claro. cierto? Cuéntame, ¿cuáles ¿Cómo son es? esas 7 carnes? Cuando uno escucha las 7 carnes, dice, oye, ¿de dónde saca 7 carnes? Bueno, ayer nos vimos con Guillermo y con mi mamá también nuevamente, pero sí, él historifica y habla de 4 carnes inicialmente, pero también hay una de 7. Entonces habla primero principalmente de la de cordero, la de gallina y la de la vaca, que son las que, y la de la boca, es decir, de La lengua- la lengua del cordero seca, la asesina. Sí, él decía lengua asesinada, pero no es Asesinada. porque la hayas asesinado, No. sino porque está hecha asesina, ¿no es Asesina, cierto? Y exacto. una lengua para cada plato, ¿no? Exacto, un buen arequipeño. Lengua de cordero. Exacto, un buen arequipeño, y eso ocurre en nuestra picantería. Un buen arequipeño llega y te dice, ¿sabes qué? Un caldo de pascuas, pero con mi lengua, te dice, ¿no? O sea, quiere una lengua para él solo. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Habían cuatro carnes, las que te digo, pero ya se fueron extendiendo y hay unos vestigios de que dicen que hay 7 carnes también, ¿no? Entonces se le echa la del pato, ¿sí? La de la pata o manito de la vaca y bueno, la ubre de la vaca. La ubre de la ¿no? vaca. Entonces, Y aquí sí. estuve leyendo un poco también este libro, La Gran Cocina Mestiza Arequipeña. Sí. Él pone algunas otras cosas, ¿no? Que no son precisamente carnes, sino que son partes de la vaca, ¿no es cierto? ¿Qué se pone? Sí, bueno, la pata, la manito es la más rica, ¿no? El sabor, ¿sí? El sabor, sí, en realidad son como sazonadores, ¿no? Entonces te ayudan a dar cuerpo, ¿no? Incluso el hueso manzano, ¿no? Entonces el hueso manzano se le coloca para que le empiece a dar cuerpo. Hay unas maneras como los trabajan las cocineras. Mi mamá, mi abuelita, por ejemplo, y el hueso manzano lo hacían salar, ¿no? Lo secaban y de ahí eso lo ponían a la sopa y era espectacular, es contundente. Eso es lo que le da el color blanco, ¿no? El caldo no es transparente, sino es blanco y es Blanco. por el hueso manzano. Es por el hueso manzano, por la ubre también, ¿no? Entonces, es una sabiduría extrema, ¿no? O sea, Juan Guillermo del Carpio dice que el caldo de Pascuas es de sumo pontifical, ¿no? Entonces, es una cosa súper extrema y espléndida y que nos permite resucitar los domingos. Ese domingo, porque precisamente dice que era reunirse la familia como en Navidad, ¿no es Claro, cierto? sí, Como sí. en Navidad. No, Desde el sábado bailaban, Sí, tomaban, exacto. todo para recibir la Pascua de Resurrección. Exacto. Los jóvenes asistían a un baile, ¿no? En las noches, digamos, la familia se reunía a través de un tronco y estaban las ramas. Entonces, es decir, sus hijos, y se reunían desde las 3 de la mañana o se amanecían. Entonces, y dicen que un buen caldo de Pascuas es con una buena gallina vieja y robada. Es decir, mandaban a los mantones a que se roben una gallina. En Viernes Santo, porque Dios no se daba cuenta porque estaba muerto. No. Eso es lo que sí, es más o menos la tradición que cuenta Juan Sí. Guillermo Carpio. Claro, entonces, es que lo que ocurre es de que la resurrección, desde 1950 hasta la actualidad, son los domingos, pero antes eran los sábados, y eso lo dice Juan Guillermo del Carpio. Se hacía la resurrección El de sábado de Jesús gloria. el sábado. Y es por eso que tiene sentido con lo que tú dices que es el viernes, ¿no? Porque yo después de cranear. Ahora lo que se hace es, te vas, o bueno, se hacía, ya no tanto, pero era ir a la quema de Judas, o La quema en de 7 Judas, esquinas, en o en siete- en el Yanaguara, Sí, ¿no? o Y de ahí papata. o comías adobo o comías caldo de Pascua, Cuando caldo de ¿verdad? Pascua viene de madrugada, la misa, es decir, la familia arequipeña, en las huertas o en sus jardines en todo caso, o en sus patios de centro,
preparaban el caldo de pacos toda la madrugada y a las 4 se iban a la misa, ¿sí? Y cuando regresaban ya estaba el caldo, ya había tomado su punto. Era súper interesante. En fogón de leña. Y Tenemos que ir a una pausa. Perfecto. Estoy con Roger Falcón. Roger Falcón es gerente de La Benita, una de las picanterías más importantes. Cuando regresemos vamos a hablar de los postres de Arequipa, pero quiero que vean esto. Miren, aquí hay una serie de cosas, ispi, ya esos pescados, ají, tubérculos, rocoto. Le voy a preguntar para qué ha traído todo esto y vamos a ver también, me ha dicho, un postre especial que ha rescatado desde Victoria, que es la otra picantería que manejan. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa y estamos en Semana Santa. El jueves se comen postres, ¿no? Juan Guillermo Carpio, a quien ha citado muchas veces. Juan Guillermo Carpio es sociólogo, no le gusta que le digan historiador, él se dice arequipeñista y ha estudiado mucho esto. Juan Guillermo Carpio lo que suele decir es que los Jueves Santos se convertían en una suerte de competencia. Uno no cocinaba para la familia, sino hacía muchísimo más y mandaba fuentes con arroz con leche, ¿qué se llama? Mazamorra morada y la mazamorra de chancaca o harina, ¿no? Que le decían, ¿no? Y las mandaban a la vecina, a los compadres, todos. Entonces, y en la casa uno comía de todo y al final uno decía cuál era la más rica, ¿no es cierto? Claro, era un veredicto interno, ¿no? Cuéntame, ¿cómo debemos preparar esos postres arequipeños de Jueves Santo? Perfecto. Bueno, no sé si me meteré en la receta, pero lo principal, la cocina arequipeña es de producto. Primero tenemos que tener un buen producto, ¿sí? Y después generar los puntos, es decir, los tiempos en las cocciones, ¿no? Por ejemplo, la chancaca, tenemos que tener una buena chancaca. Bueno, ya no se tiene mucho. La chancaca, evidentemente, de la melaza, la caña de azúcar. Si proviene, evidentemente, de tambo, que ya no fabrican mucho, es lo mejor, ¿no? Entonces, una buena harina, si es posible. Bueno, nosotros en realidad utilizamos harina que la hacemos nosotros, ¿no? Ustedes muelen su propia harina. Sí, recuerden que hay un punto que siempre se me ha quedado grabado y que nosotros no utilizamos harinas procesadas, industrializadas, sino que al igual que en el sango, ¿no? O sea, la harina nosotros la molemos. O sea, es una harina integral, el trigo lo mueles, es harina integral. Exacto, sí, pero lo importante de ahí es que hay un patrón, que no es una harina muy fina, sino es una harina chanca. Claro, el chanca. Al igual que en el chaque se necesita una papa chancada y no cortada, nosotros necesitamos utilizar una harina chanca para preparar, por ejemplo, la mazamorra de chancaca, ¿no? Al igual se prepara el arroz con leche y también tenemos, por ejemplo, el arroz, la mazamorra morada, ¿no? Evidentemente es con un buen maíz y ustedes pueden, lo mejor es encontrar y capturar un maíz que venga de repente de Characato, de las campiñas que tengamos. Es lo mejor. Si estamos a 2-3 kilómetros, ¿por qué comprar un maíz que proceda de otro sitio, ¿no? Entonces hay que cuidar bien el producto y de ahí los procedimientos y los tiempos, ¿no? Entonces que llegue al punto siempre de cocción, que revienten los hervores. Cuéntame las cosas que has traído, porque a mí me inquieta. Este es el ISPI. Sí, el ispis, sí, bueno, ya... ¿Puedo sí, coger, ¿no es cierto? Sí, exacto. Es un pescadillo. Es un pescado de este porte. Aquí está la cabeza, aquí está todo. Este es un pescado seco. Miren del porte. De las lagunas altiplánicas, de la sierra, porque Arequipa es un lugar de intercambio y llegan muchos productos. Y con esto preparábamos, lo limpiamos y lo regeneramos, evidentemente. Se prepara una zarza y eso lo hacemos en Victoria, o si no, unas torrejitas. Ya no se hace mucho porque ya no hay mucho de esto, ¿verdad? Ya no hay mucho de eso. Sí hay también, pero ya no se hace, se han perdido las tradiciones. Y es que también lo importante es de que nosotros, los arequipeños, ya no comemos esto. Y nosotros debemos ser los principales resguardadores de nuestra tradición. Porque si no se pierden. Claro, entonces debemos pedir esto a las picanterías. ¿Sí? ¿Qué es? Bueno, acá sabemos que es el ají. El ají es importantísimo para la comida arequipeña. Sí. ¿Pero qué hay acá? Esto es muy importante, que sí quise traértelo y mostrártelo. Esto se llama, bueno, este es en crudo, esta se llama pierna de viuda.
Pierna de viuda. Este es crudo, lo vamos a partir aquí. Es muy interesante. Es un camotillo que crece en la costa de Arequipa y lo podemos encontrar en Cocachacra, Tambo y Camaná. Entonces, esto da durante 3 meses en esta temporada y desde ese sentido es importante utilizar productos de temporada. ¿Y para qué plato lo puedes usas? comer. Sí, ¿Esto está cocido? Sí, está cocido. ¿Me lo como? ¿Sí? Riquísimo. ¿Con cáscara? Con cáscara y todo. Buenazo. Entonces, Oye, sabe a camote. es camotillo, pero popularmente le llamamos pierna de viuda. Oye, yo no sabía que existía esto. Y es arequipeño. ¿Y con qué se suele comer esto? Bueno, esto normalmente lo podemos, es como una guarnición. En vez de una papa podemos colocar esto. Es que lo que ocurre aquí es que tenemos que utilizar productos de temporada. Porque si utilizamos un producto que no es de temporada, estamos forzando a la tierra y a que el medio comercial, digamos, genere productos que no es de su temporada y por lo tanto les pongan hormonas, ¿no? Entonces, a lo que vamos nosotros es rescatar productos de nuestras tierras y que evidentemente son de temporadas. Me lo voy a comer, está delicioso. Está delicioso. Ahora, si esto, al igual que las ocas, lo colocamos al sol, como hacían los abuelitos antiguamente, Más dulce. y lo ponemos al horno suave, wow, es un manjar. Esto lo puedes comer con mantequilla, ¿Solito? No, pero te digo, o sea, le puedes poner mantequilla, le puedes poner muchas cosas. Sí, depende de la creatividad. Mantequilla de alcohol, que imagínate, le ponemos algunas hierbitas que tenemos en nuestras huertas y tenemos un producto espectacular. Acá tenemos el rocoto. Bueno, no se concibe sin rocoto. Sí, bueno. ¿Esto qué es? ¿La oca? No, ¿Qué es? es la ¿Racacha? La cacha también es de temporada. Solamente da estos 2 meses nada más y utilizamos para el caldo de Pascua. Tiene que ir al caldo de Pascua. Esto le da identidad al caldo de Pascua, además de la carne seca. Pruébalo, es riquísimo. ¿Y también así? Sí, es una papa, es una guarnición. Es delicioso. Delicioso. Entonces, Pero está en su punto, además. Debe ser porque lo has traído para el programa. Dime. Veo aquí otros. Estos son tipos de papas y estos son. Estos sí es oca, ¿no es cierto? sí, estas son ocas que evidentemente las traen de la Sierra de Arequipa. Acá tenemos otro tipo de ocas también que hay que utilizarlas, la pierna de la viuda. Tenemos en Victoria, en el evento de los claustros, utilizamos 4 tipos de papas. Es muy importante. ¿Por qué agotarnos con la papa única y la papa lacanchán si tenemos diversidad de territorios, de sabores y de productos? Gracias. Perfecto. Entonces, nosotros utilizamos lomo negro, la única, lomo blanco, ¿sí? Entonces papa amarilla que no le traigo en este momento. Entonces, esta picantería en realidad está renovando y es diversa y te muestra realmente el temperamento de nuestro territorio. El choclo, ¿no? Exacto, diversidad de choclos. De colores. Sí. Miren todos los colores. Sí. Jaspeados, medios morados. Es morado jaspeado, blanco, Sí. amarillo. Sí. Ahora, Arequipa tenía un maíz, Juan Guillermo habla mucho de eso, que es el maíz cuye, que daba en Characato, Moyobaya, Mozopuquio, y con ese se fabricaba y se hacía la auténtica chicha arequipeña. Y era un maíz medio jaspeado, muy parecido a esto. En realidad ya no existe en el mercado. Es por eso que la chicha era color carmesí, no era morada. Entonces, la chicha de Guiñapo. de Guiñapo, no mejora. De Guiñapo. Y no mejoran, decían, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, todas esas cosas, esos ADNs antiguos que se han perdido, lo estamos rescatando, ¿no? Y este es el postre, se ha derretido un poco. No te preocupes, permíteme, yo lo voy agarrando, Sí. Bueno, Suele pasar. esto, ¿no? Sí, no te preocupes, Entonces, suele pasar. Y esto, bueno, se ha derretido el queso helado, pero el arroz vicuña es un arroz, es como un arroz negrito, zambito, pero se utiliza la chancaca de Cocachacra, el arroz de Cocachacra, de Tambo. Este es un postre, no lo has inventado. No, ¿lo has rescatado? Lo hemos rescatado. Es muy interesante. Entonces, ¿Qué se llama? arroz vicuña. ¿Y por qué vicuña? Por el color. A ver, Claro. veamos, ¿la cámara, Sí. ¿la cámara me puede acompañar? Si la cámara me acompaña aquí, o sea, esto que se ha derretido es el queso helado. No, sí, en realidad el queso helado es como un complemento porque con el arroz vicuña y el queso helado hemos formado el primer postre tradicional de Arequipa. Al igual que Lima tiene la mazamorra
y su arroz con leche Ajá. como un postre tradicional. Nosotros hemos logrado hacer un postre tradicional también, complementando los sabores, el caliente y el frío. Yo nunca lo había visto, nunca lo había escuchado esto. ¿Esto tú lo presentas en tus Todos los picanterías? días, todos los días los tenemos. ¿Ah, sí? En Victoria, más que todo, en realidad, porque Victoria está rescatando nuevas cosas a través de un área de investigación. Entonces, el arroz vicuña es hermano, es primo hermano del arroz zambito, el arroz cochino y también del sango de trigo. Son primos hermanos. ¿Y tú me permitirías Claro, probar? adelante, por favor. ¿Me permites Sí. probar? A ver. Sí, el arroz Esto tiene, es el arroz. Sí. A ver. Vamos a ver. A ver, lo podemos. Yo no sé si la cámara me puede acompañar. Es que mira, yo no sé si está saliendo. A ver. Vamos a verlo. Ahí. Ajá, ahí. A ver. ¿Se ve? Listo. Ajá, miren. Y además presentado en este recipiente de barro se ve excelente. A ver. Es una delicia. Y si lo pruebas... Pero es una delicia. Y si lo pruebas, el arroz vicuña es caliente y si lo pruebas con un queso helado, que le hemos colocado Ahí está en el centro. Sí. O sea, ¿puedo? Sí, O puedes sea, comer ¿debería los dos hacerlo juntos, así? Los dos juntos, claro. Pruebas dos temperaturas. Y de ahí estamos rescatando algo muy importante que está inserto dentro de la filosofía de la picantería y de la cosmovisión arequipeña. La oposición de dualidades, el frío, el caliente, el espeso. Oye, el aguado. yo voy a seguir comiendo. Sí. Oye, el tiempo nos ha ganado, te agradezco muchísimo, pero ¿sabes qué? Yo no suelo hacer mucho cherry en todas estas cosas, pero después de haber probado este postre, bueno, lo puedes comprar en la avenida, que queden los claustros de las compañías. Sí, este postre lo puedes comprar en Victoria, en la cuadra 2 De San Francisco. De San Francisco, que es la última picantería que hemos armado con mi mamá. Y otros postres, por ejemplo, los postres de Semana Santa que estamos preparando, con los que hemos conversado, lo estamos preparando también en la Avenida de los Claustros y también en Victoria. Es decir, si ustedes van a las dos picanterías que tenemos en el centro histórico, van a poder revivir todas estas tradiciones gastronómicas que tiene Arequipa y que van enlazadas con la Semana Santa. ¿Saben qué? Este programa es de entrevistas, este programa tiene más toques políticos que otra cosa, pero lo voy a acabar como acaban los programas culinarios. Entonces, realmente eso está una delicia. Arroz vicuña se los recomiendo y como hace Gastón Acurio, ¿ya? Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana. No mañana, el lunes, es Semana Santa. Nos encontramos el lunes en Modo Avión. Muchas gracias. Gracias. Y eso